7:42 nos acompaña en estudios el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, para hablar de varios temas que tienen relación con su cartera. Pero sin duda alguna, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Que la coyuntura siempre nos va a ganar. Ustedes han tenido un consejo de ministros también de emergencia para tratar la remoción de los fiscales Vela y Pérez del equipo especial Lavallato, que como contexto tiene 40 investigaciones en curso y varios testimonios que recoger del 14 al 18 de enero, a través, por cierto, de este acuerdo que ya habían establecido con Odebrecht. ¿Qué mecanismos? Voy a arrancar con esta pregunta porque la preocupación ahora, más allá del pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra, es ¿con qué mecanismos contamos a través de esta declaratoria de emergencia del Ministerio Público para poder o revertir esta situación o por lo menos garantizar que estas investigaciones sigan su curso? Efectivamente, en realidad el gobierno ha sido muy cuidadoso en que cualquier medida tiene que estar enmarcada en lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos el origen en la propia Constitución y no podría ser de otra manera. Y las herramientas que da la Constitución, en este caso, a diferencia de lo del Consejo de la Magistratura, que era claro que se podía pedir la remoción, la Constitución no prevé esa situación. Por eso es que estamos yendo por dos caminos. Uno, este proyecto de ley que tiene que ser visto y eventualmente aprobado por el Congreso para declarar en reorganización el Ministerio Público y remover momentáneamente a la Junta de Fiscales actual y generar una nueva Junta de Fiscales con aquellos que son adjuntos. Y paralelamente, la ley orgánica del Ministerio Público le da la atribución al ministro de Justicia de hacer una exhortación a la Junta de Fiscales. Que ya la hizo. Una especie, la hace ahora. Una especie de apelación, pero la propia ley le da esa atribución al ministro de Justicia. Entonces, estamos haciendo ambas cosas. El ministro de Justicia presenta ahora esa exhortación y entonces la Junta de Fiscales está obligada a ver la exhortación porque eso está en la ley. Y paralelamente, esta mañana el mismo presidente de la República va a acercarse al Congreso a entregar el proyecto de ley que hemos aprobado ayer, porque el presidente insiste en que esto tiene que ser visto por el Congreso. Él está, de alguna manera, el gobierno está reaccionando a la indignación popular, el gobierno mismo también está indignado, pero dentro del marco de la Constitución, estas son las herramientas que prevé. Y una tercera colita, este proyecto va con la declaración de proyecto de urgencia. La Constitución, en el artículo 103, prevé que el Ejecutivo puede presentar proyectos de ley y algunos, los que tienen carácter de urgencia, tienen que ser vistos preferentemente en el Congreso. Vamos a hablar de qué escenario enfrentaría el Ministerio Público tras esta declaratoria de emergencia, pero quiero detenerme en las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez hace algunos momentos nada más. Ellos han señalado que hoy están presentando este documento de impugnación para revertir la situación que los ha alejado de las investigaciones. Ellos han dicho que esperan que el día de mañana los fiscales supremos puedan resolver su caso, pero es una situación diferente a la exhortación del ministro. Diferente. Es porque la exhortación del ministro sí es vinculante. Es decir, así es, eso está en la ley del Ministerio Público. De manera que no se tiene que esperar a los plazos que establece para resolver esa impugnación. No, la Junta de Fiscales está obligada a evaluar esa exhortación que hace el ministro de Justicia. ¿Hay plazos? No lo sé, en ese caso si es que hay efectivamente plazos, pero claramente si hay todo este tema de la urgencia, ¿no? Y además aquí, digamos, nosotros pensamos que la cancha vuelve a estar plana. Ahora son todos los 5 fiscales miembros, no solamente el fiscal Chávarri, los otros fiscales también deben evaluar este tema, porque usted ha visto que las razones por las cuales están siendo separados estos señores son puramente subjetivas. O sea, tú me has tratado mal y por eso te saco. Las palabras del fiscal Pedro Chávarri es la justificación de que sus subalternos no respetaron su jerarquía al poner en tela de juicio su idoneidad en el cargo. O sea, yo me molesté y me caes mal, entonces te voy a remover. Es un asunto tan importante. Es más peligroso aún. Es decir, si eres crítico con mi gestión, te saco, porque estoy buscando solamente alianzas. Eso es muy peligroso, porque estamos hablando además de un fiscal de la Nación que está involucrado, implicado en los cuellos blancos del puerto, como integrante del mismo. Efectivamente, ¿no es cierto? Claramente eso es un pretexto. Porque aquí el tema importante es que estos fiscales, como usted mencionó al inicio, van a viajar a Brasil a tomar estas declaraciones de la gente de Odebrecht, que
pueden implicar, digamos que pueden, ¿no? Pueden implicar otras personas, y creo que eso es lo que la ciudadanía espera, que se aclare de una vez este asunto, quiénes son o los que no están involucrados. Por eso es que es tan importante que ellos sigan. Ministro, vamos a repasar con usted y con nuestra audiencia. Le voy a pedir a mi productor que lo coloque en pantalla, este cronograma de entrevistas, de declaraciones que se iban a recoger del 14 al 18 de enero, que además le iba a brindar a la Fiscalía, o le va a brindar, ojalá sea así, más alcances, más información sobre los nombres implicados en esta red de corrupción de Odebrecht. El día 14, el caso a tratar era el Metro de Lima, investigado Alan García y otros funcionarios. Marcos de Queiroz era el interrogado. El día 14 también, el caso La Interoceánica y sus tramos, implicado Alejandro Toledo y funcionarios, Luis Fernando de Castro Santos. El martes 15, el Metro de Lima, implicados Alan García y otros funcionarios, José Américo Espinola. Recordemos cuál fue el rol de Espinola, que fue contratar a Alan García para un pago de $100.000 por supuestos servicios que al final salían de la caja 2, es decir, de la caja de las coimas, de Odebrecht. Miércoles 16, Interoceánico Sur y sus tramos, Alejandro Toledo y otros, Jorge Barata, esa declaración ampliatoria que se ha logrado después de muchísimo tiempo con Jorge Barata. El miércoles 16, aporte a Luis Alba Castro, Alan García y otros implicados, en este caso también Jorge Barata. Miércoles 16, el caso Prado, Gabriel Prado, Luis Darrocha Suárez, es el interrogado. La revocatoria, el jueves 17, implicada Susana Villarán y otros funcionarios. Raimundo Nonato sería el investigado, la persona a la que se le está solicitando esta declaración. Jueves 17, el Metro de Lima, otra vez, Alan García y otros, Jorge Barata. Jueves 17, gasoducto, implicada Nadine Heredia y otros relacionados al gobierno de Ollanta Humala. Luis Fernando de Castro Santos, el interrogado. Viernes 18, revocatoria, implicada Susana Villarán y otros, Jorge Barata, el interrogado. Viernes 18, Prado, implicado Gabriel Prado, Jorge Barata, interrogado. Viernes 18, Interoceánica Sur, Alejandro Toledo y otros funcionarios, Jorge Barata, el interrogado. Ministro, todas estas investigaciones en curso y todos estos interrogatorios ahora mismo peligran debido a que se caerían a partir de la remoción de Vela y Pérez. Por cierto, es información que le hemos recogido a través del diario El Comercio. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de una situación muy grave para el país, porque además entra en tela de juicio los acuerdos que ha podido lograr el Estado peruano con las personas implicadas en el caso de además con los mismos funcionarios. Claro, así es. Bueno, por eso es que nosotros esperamos que esta exhortación, que basado en la ley va a ser el ministro de Justicia, tenga acogida en la Junta de Fiscales, porque como todos hemos escuchado, hay una división interna en la Junta de Fiscales, pero este es otro tema. Esta ya no es la elección de tal fiscal, este es otro tema en los cuales esperamos que todos ellos en realidad analicen el tema viendo lo que usted está mencionando. O sea que eso es un tema de fondo importante. Están haciendo peligrar las investigaciones de que todo el mundo espera que se aclaren. Se trató el caso de los interrogatorios en el Consejo de Ministros, porque la suerte de los mismos no se ha detallado. ¿Se caerían? ¿Las asumiría los nuevos fiscales nombrados? En realidad no hemos entrado en ese detalle, sino que la preocupación del gobierno es que la lucha contra la corrupción no debe flaquear, y en este momento esto está en peligro por esa remoción de estos fiscales. Por eso es que estamos haciendo las dos medidas y esperamos que el Congreso tome el tema con la seriedad y la celeridad del caso, ¿no es cierto? Porque el presidente ha dicho, bueno, estamos haciendo este pedido, esta propuesta de ley al Congreso de la República. El Congreso puede hacer que haga los cambios que correspondan, pero eso es urgente, por eso va con la etiqueta de un tema de urgencia para que sea visto de inmediato, ¿no? El presidente del Congreso, entiendo, regresa el día jueves al Perú porque está en el extranjero. Pero ya se ha manifestado, ¿no?, en favor de que el tema sea revisado. Sí, esperemos que de inmediato se reúna la Junta de Portavoces y esto se programe para el primer día de la próxima semana y de inmediatamente se resuelva, porque la propia Constitución precisa, y los reglamentos del Congreso también, que el propio Congreso puede eximir de dictamen de comisión. Esto es muy claro, ¿no es cierto? Un asunto muy sencillo. Además, ya hay otros proyectos para declarar en emergencia el Ministerio Público, y creo que esta sería la herramienta y el mensaje que todo el pueblo espera, no solamente del Ejecutivo. El Ejecutivo está haciendo su parte, no es que más no podemos hacer. Aquí está el proyecto de ley, aquí está la exhortación, y ahora el Congreso tiene que tomar en cuenta esta propuesta. El presidente Martín Vizcarra
dijo en esa última declaración que él no quería llegar al extremo de la cuestión de confianza. Esto ha sido tomado como una advertencia de que la decisión tendría como escalada la desactivación del Congreso de la República. Bueno, es un escenario también que se tiene que valorar. Es tan serio, la población está tan indignada, felizmente la población está indignada, porque como usted sabe, años han pasado que la población sabía que estas cosas estaban ahí y dejaban pasar, ahora no, y el gobierno está identificado con esta indignación de la población, y por eso ese es un tema que no se puede tomar a la ligera. No es que el gobierno esté amenazando al Congreso, ni mucho menos, no, al contrario, esperamos que en el Congreso tomen en cuenta la seriedad del tema, la demanda popular en todo el país, porque si bien el congresista no tiene este mandato imperativo, oiga, ¿quién los ha elegido? Es el pueblo, y mire, escuchen la voz del pueblo. Entonces ellos, yo creo que tienen que evaluar esto y aprobar esto cuanto antes para que se revierta este nombramiento, y esperemos que también el pedido que han hecho los dos fiscales de esta apelación siga su trámite. Yo no conozco el detalle, no soy abogado, pero para que también pueda ser considerado por la Junta de Fiscales. Yo escuché una declaración aquí justamente en este canal de uno de los fiscales supremos en que todavía no podía adelantar opinión, pero creo que hay varios caminos y ellos deberían ser permeables a esta indignación popular, ¿no? Le reitero la pregunta, ¿es un escenario que se ha valorado en el Consejo de Ministros la desactivación del Congreso de la República? No, se ha comentado sobre la necesidad que si el Congreso no toma, digamos, la acción que todos esperamos que sea pronto, es una opción que le da la Constitución. Por eso les decía desde el comienzo, todo dentro del marco de la Constitución, es una herramienta que le da, y al colocarla en este pronunciamiento que ha hecho el Presidente de la República, lo que quiere es transmitir al pueblo, tengan la seguridad que nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario dentro del marco constitucional. Le voy a plantear el perfil que ahora mismo está enfrentando el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Mintió sobre su relación con el ex juez César Inostroza, fue ratificado como fiscal supremo con notas que fueron adulteradas en el proceso para beneficiarlo, y está incluido en la investigación de los cuellos blancos del puerto. Pedro Chávarri, ¿debe seguir o no en el cargo? Y no se lo pregunto a voluntad propia, porque él ya ha dicho que él no se va a separar de la institución y que él no va a dejar el cargo. Bueno, mire, y con todas esas consideraciones pensamos que no es la persona idónea para el cargo, ¿no? Yo no sé si usted sabe, yo he sido miembro del Consejo de la Magistratura hace años, cuando se elegía por voto universal entre todos los profesionales. Los conoce desde adentro. ¿Es cierto? Y efectivamente, si es que esta persona llegara al Consejo de la Magistratura, no va a ser ratificado, no sería ratificado. Yo creo que ese es un poco su gran temor, con todas estas acciones que ha tomado. Y tiene estas denuncias constitucionales en el propio Congreso. Yo creo que el Congreso tiene que ahora evaluar toda esta reacción de indignación popular que el gobierno comparte, y si bien no sancionarlo, por lo menos tomar en serio esta propuesta del Ejecutivo para que salga cuanto antes de esta reorganización, esta declaratoria de emergencia del Ministerio Público. ¿Es Pedro Chávarri el mayor obstáculo para la lucha anticorrupción? No sé si será el mayor obstáculo, pero claramente es un obstáculo ahora, porque esta medida de tomarla, oiga, faltando horas para la medianoche, cuando todo el mundo está pensando en celebrar, ¿qué cosa es esto? Esto es lo que llaman los abogados nocturnidad. Es vergonzoso. ¿No es cierto? ¿No? Es vergonzoso. Eso sí creo que es vergonzoso, ¿no? Y claro, lo ha hecho para que no haya la reacción de la gente, pero la gente está tan indignada que inmediatamente se ha producido esto. Inclusive el presidente no se quedó a la transmisión de Bolsonaro porque de inmediato ha regresado al país, porque es un tema muy serio. Fíjese, el gran objetivo del gobierno es devolverle la ilusión a la población, que no todos somos unos ladrones, que acá hay gente honrada y la gente tiene que confiar, y el gobierno tomar todas las medidas y dar todas las señales para indicar que no vamos a transar en la lucha contra la corrupción. Y este es uno de los flancos, ¿no es cierto? El que los fiscales hagan su trabajo, el que sigan investigando a todos los que están comprometidos en los cuellos blancos, no solo eso, sino muchos otros. Mire que hay una propuesta o varias propuestas del gobierno en el Congreso con respecto a la reforma judicial. Una de ellas es para que el control de los jueces y fiscales esté fuera del Poder Judicial. Todos se han opuesto. Todos los jueces se han opuesto. No, que por qué, cómo hacer. Oiga, si entre ellos mismos se protegen, ¿no es cierto? Está clarísimo. ¿Cuál es la solución? Lo que ha propuesto el gobierno. Vamos a sacar fuera a un cuerpo externo que sea el que supervise la acción de los jueces. Claro, ellos seguramente piensan que ellos mismos lo pueden hacer, pero está demostrado en los hechos que no lo hacen. Ministro, no quiero despedir esta entrevista sin tratar los temas de la cartera, porque hay varias preocupaciones de la ciudadanía en general. Una de ellas, por cierto, es cómo se va a enfrentar la escasez de agua que durante todos los años
se presenta durante esta época, al inicio del año, debido, por cierto, a los efectos climatológicos. Claro. Y con ello, la relación directa, sí, el mantenimiento de las plantas de tratamiento va a implicar un incremento además en las tarifas de agua. Vayamos con respecto a la escasez de agua. ¿Qué en realidad, se está haciendo al respecto? ¿Cómo se monitorea? Sí, Lima tiene poca capacidad de almacenamiento de agua. Desde hace años se han propuesto hacer represas adicionales y no se han hecho, lastimosamente. Ya no viene al caso, digamos, analizar por qué no se hicieron. Los hechos es que no tenemos suficiente capacidad de almacenamiento de agua. Cuando hay una variación en las lluvias, entonces tenemos un problema de racionamiento. Pero también es cierto que en muchas partes de Lima se desperdicia el agua. ¿No? Hay un estándar internacional de tantos litros por familia, en fin, depende pues si usted qué estándar tenga, si usted usa más agua o menos, pero digamos hay un cierto estándar. Nosotros estamos consumiendo más que eso. Entonces, primero, ¿cuál es el promedio? 200 litros por persona al día, con eso se diseña, ¿no? 200 litros diarios por persona, incluye su ducha y en relación a la región, digamos, estamos muy por encima. Estamos por encima, sí. Hay gente que en realidad consume 50, ¿no es cierto? Pero deberíamos tener un poco menos que eso. Y eso es cuestión de costumbre. ¿Y cuál es la meta? ¿Llegar a cuánto? Nosotros deberíamos estar en 100, 100 y pico, nada más, ¿no? 150 a lo más. Pero es cierto que también tenemos obras adicionales y estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que estas obras no se hacen de la noche a la mañana. Hay un proyecto para lo que en el Ministerio y en CEDAPAL se llaman las obras de cabecera, para mejorar la captación. Hay un proyecto de $600 millones que nos va a financiar el Banco Mundial, que está en desarrollo en este momento. Eso va a tomar un tiempo. Entonces, si en este año, en este verano, tenemos alguna deficiencia de lluvias, lastimosamente va a haber que regular. Espero que no, ¿no? Espero que no. Pero es posible. Entonces, más bien es la invocación a las personas. Mira, trata de controlar tu consumo, trata de no regar tanto el jardín, en fin, una serie de medidas que se podrían hacer para tratar de reducir y que no haya racionamiento. Pero la solución... ¿Tiene un porcentaje en ese punto de la población que no cuenta con agua potable, que tiene que seguir contratando cisternas? Claro, nosotros estamos justamente trabajando en eso porque en Lima hay como 500.000 de personas que no tienen el servicio directo. Pero ya tenemos por inaugurar, a ver si de repente nos acompañan, 3 proyectos, uno en San Juan de Amancaes, que estamos dándole agua, yo lo tengo de acá, a 45.000 personas, y es en el pleno cerro, es una obra impresionante. Tenemos nosotros en San Juan de Lurigancho, en Bayor, 77.000 personas que estamos atendiendo, o sea, se va atendiendo. Pero que son poblaciones que se han ido asentando en lo que se llama los asentamientos humanos, de manera informal. En los cerros, ¿no? Claro, prácticamente. Y luego se les ha dado electrificación. Y desgraciadamente hay que atenderlos, ¿no es cierto? Pero ellos, claro, ¿qué hacen? Ellos compran es carísimo, sí, carísimo. Gastan como 20 soles diarios. Y el Estado está gastando en cada proyecto de esos 100 millones de soles, ¿no? Pero bueno, hay que atenderlos. Y los estamos atendiendo. Justamente estamos adjudicando... las últimas semanas hemos adjudicado 3 proyectos más para atender en Chorrillos, gente que 20 años ha estado esperando el agua, y ese proyecto cuesta 400 millones de soles. Estamos atendiendo en Huarochirí, también otro grupo de pobladores, y el tercero que hemos atendido es en Carapongo, y todos esos proyectos son 800 millones de soles. Y a nivel nacional, dinero, ¿no? Porque recordemos que una de las promesas del expresidente Kuczynski fue que al culminar su gestión, el 100% de la población peruana iba a contar con agua y desagüe, de la zona urbana. De la zona urbana. Sí, nosotros estamos manteniendo ese objetivo. Lo que pasa es que esto requiere una serie de medidas, no solamente inversiones directas que pueda hacer el Estado, que puedan hacer las distintas empresas prestadoras de servicios, sino también asociaciones público-privadas para poder, con esta inversión, poder ayudar. Principalmente lo que más nos falta es en el campo rural. Este año lo que vamos a trabajar es una medida de acelerar lo que es la cloración. Hay muchos campesinos, muchos poblados que tienen agua natural, sale del buque, ¿no? Pero no es agua segura. Entonces, los sistemas de cloración han dado muy buenos resultados, esos los estuvieron manejando los suyos hace un tiempo, y ahora como ministerio queremos impulsar eso para subir la cobertura rural rápidamente. Que realiza cada poblado. Cada poblado, con su junta propia, ellos eligen su propia junta, y es muy sencillo, ¿no? Pero claro, necesitan el chorro, necesitan las máquinas, eso, y no cuesta mucho. Entonces vamos a tratar de reforzar eso. Y por otro lado, las inversiones para las zonas urbanas, y hay algunas en que las que estamos llegando al 100%, muy pocas, ¿no? En la sierra, mira, Tacna tiene casi el 90 y tantos %, Moquegua también,
pero ¿llegarán al 100% de población urbana? Nosotros vamos a seguir trabajando y esperemos que si no es el 21, pues será el año siguiente para poder cubrir esto, ¿no? Las inversiones que se requieren son muy fuertes y ahora el gobierno ha incrementado el presupuesto en salud y en educación. También ha subido en saneamiento de 4.000 millones a 5.000 millones, ¿no? Claro, lo que pasa es que el agua potable tiene una relación directa con la salud de los poblados, ¿no? Y de la ciudadanía en general. Y no solamente eso, sino con la canasta familiar, porque quienes no cuentan con agua gastan más, ¿no? No solamente en trayectos, sino también en agua, posiblemente también vaya afectando y sumando en otros gastos. Y del agua de calidad, el agua segura, como decimos nosotros, tiene pues que tener ciertos controles máximos, por ejemplo, de arsénico. Y aunque usted no lo crea, en Tacna el agua tiene el porcentaje de arsénico el doble del permitido. Entonces estamos trabajando en una nueva planta para eliminar eso. ¿Y qué pasa con el arsénico? Además que todos sabemos que es malo, produce anemia. Entonces, luchar contra la anemia también significa quitarle el arsénico a esas zonas donde... Porque de los Andes viene el agua... y en Tacna hay una población de niños anémicos, por ejemplo, importantes. Claro, en general... esto pues no se puede tolerar. Entonces sí hay una planta que estamos trabajando ya desde el año pasado, que va a estar lista este año, específicamente para tratarlo de parte del arsénico en esa zona, ¿no? La pregunta de millón, ¿habrá escasez durante esta temporada? Yo espero que no, porque como usted ha escuchado, niño hay puesto los años. O sea, eso de que va tan porcentaje para que ocurra el niño, a mí no me va a decir, yo ya soy mayorcito, niño hay todos los años, ¿no es cierto? El tema está qué tan fuerte es esto y qué tanto altera, lluvia en el norte, sequía en el sur, y todo apunta a que va a ser un niño débil, ¿no? Si es un niño débil no deberíamos tener nosotros un cambio tan grande en el tema de la lluvia. ¿Y habrá aumento de tarifas del agua potable? Las tarifas que las fija la SUNAS no se aumentan porque suben las cosas, no, sino porque está ligada a la calidad del servicio y a la cobertura que nosotros hacemos. O sea, para poder financiar estas obras, claramente eso tiene que ser financiado con tarifa. Claro, el Estado aporta, pero una vez que las obras funcionan, para darle sostenibilidad, para darle mantenimiento, a cambio de la tubería, eso sale de la tarifa. Y debemos estar conscientes, todos los usuarios, que el agua cae del cielo, pero el agua que llega a la casa de uno tiene que ser captada, tiene que ser tratada, tiene que ser distribuida, y eso tiene un costo, y eso es lo que la gente debía reconocer en cubrirlo, ¿no? La SUNAS hace unos estudios serios en esto, entonces estaba previsto una evaluación, yo no puedo decirle... Por su respuesta debo prever que va a haber un aumento de la tarifa. No lo sé, porque eso es una responsabilidad de la SUNAS, pero sí estaba en este año, como es que este año toca, digamos, evaluar, ¿no es cierto? Si es que se justifica o no. No es porque yo pido que me des tarifa, ¿no? Y tu servicio. Claro, es una especie de cofinanciamiento, en realidad, entre el Estado y lo que se pueda recaudar a través de los pagos de tarifas para seguir con estas inversiones. Porque SEDAPAL además también invierte en sus propias obras, o sea, además de las obras que le mencioné yo, que son directamente por acción del Ministerio, SEDAPAL también hace inversiones en otros proyectos. Y solo para cerrar esta información, el porcentaje de un eventual aumento de tarifa sería de cuánto? ¿Se tiene más o menos una información? No, sería aventurado de mí decirle algo, porque como le digo, lo maneja la SUNAS, pero son puntos porcentuales, ¿ah? No es que va a subir 20%, nada, de ninguna manera. Digamos? Sube unos cuantos puntos porcentuales cada vez que ha habido un ajuste de esos, 3-4%, pero eso lo evalúa SUNAS con estudios que los hace con mucha seriedad, y eventualmente, si es que lo hay, no es porque faltó el agua, no es porque ha habido sequía, sino porque se requiere para darle sostenibilidad al servicio, o sea, para mantenerlo, para todas las reparaciones, todo eso cuesta el cambio de tuberías, en fin, ¿no? Bueno, y todos comprometidos, por cierto, con lo que usted ha mencionado, hay que ahorrar en el consumo de agua. Sí, pues, esa es la invocación. A veces somos muy irresponsables, aprendimos mucho, recordemos con la etapa del fenómeno del niño costero en el que todos hemos padecido la falta de agua, y nos dimos cuenta que con una jarrita podíamos solventarnos durante el día, por lo menos por un miembro de la familia. Entonces, tampoco hay que llegar a ese extremo, pero hay que ser más consciente con respecto al consumo de agua y que el hecho de que uno sea irresponsable con ello puede afectar a otra persona, porque va a escasear el agua en sus viviendas. El agua más cara es el agua que no tienes. Así es. Muy bien, ministro, muchas gracias. Pregunta final, con respecto a la posición que tiene la bancada de Peruanos por el Cambio, sobre la permanencia de César Villanueva. Ustedes han estado reunidos estos últimos días, ¿han tratado ese tema? No, entiendo que esta semana el presidente va a reunirse con la bancada y con este tema de la Fiscalía con mayor razón, porque he escuchado las declaraciones de varios miembros de la bancada, todos están clarísimos en ese tema, y yo creo que es cuestión de limar un poco
más que limar asperezas, diré aclarar las cosas, ¿no? Porque, mire, el plan de gobierno es el mismo con que este gobierno fue elegido. Nosotros somos en una etapa, claro, de un mismo plan de gobierno que hemos mantenido. Está publicado en un decreto supremo de todas las líneas de acción. Entonces, yo creo que tenemos los mismos objetivos. No solamente hay eso, pero hay para otras muchos, bancadas Villanueva que se están ya quitando. Terminó su ciclo como presidente del Consejo de Ministros. Bueno, eso es una decisión al final del propio presidente de la República, ¿no? No, yo sí creo que él es muy buen articulador. Como tiene experiencia no solamente como gobernador regional, como congresista, cuando las personas conversan con él al final entienden sus argumentos, porque es una persona que tiene mucha experiencia. Y yo diría pues que dentro de los miembros del gabinete es posiblemente el que tenga más experiencia que todos, ¿no? La mayoría no hemos tenido experiencia política directa, ¿no? Pero él sí, articula bien, y creo que es un gran apoyo para el señor presidente. Muy bien, ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Esperamos nuevamente en nuestras pantallas. Son las 8:08, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Muy bien. ¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Ya estamos por aquí de regreso. Un feliz año para todos los que nos siguen en las mañanas aquí en Canal N. Pues bien, tenemos nuevamente entrevista política y evidentemente el tema que tenemos que abordar es el nuevo escenario que se ha generado a partir de la decisión del fiscal de la Nación de remover a los fiscales Vela y Pérez Gómez de las responsabilidades que tenían a propósito las investigaciones con implicancias políticas que tenían entre manos. Y para abordar esa materia hemos invitado a el ex fiscal Avelino Guillén. ¿Cómo está usted, doctor Guillén? Buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Estábamos tomando conocimiento de en qué consiste este proyecto que va a presentar hoy el presidente Vizcarra al Congreso con la solicitud de que sea tratado con carácter de urgencia y que busca declarar en emergencia el Ministerio Público. De lo poco que ha podido usted ver acerca de lo que este proyecto plantea, ¿qué impresión tiene? ¿Es factible? En efecto, una de las medidas más importantes es la suspensión de sus funciones del fiscal de la Nación y de la Junta de Fiscales. Claro, es una medida de envergadura, pero necesaria ante la grave crisis que viene padeciendo. ¿Constitucional, para empezar? Va a ser discutida en el Congreso. Pero lo que plantea es, a su manera de ver, con arreglo a la Constitución. Me parece que no vulnera la autonomía del Ministerio Público ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Es obligación del Estado perseguir el delito, cautelar el orden interno y la actividad de organizaciones criminales, como la actividad de lavado de activos, narcotráfico y terrorismo, vulnera la tranquilidad y el orden interno, y en consecuencia es un deber del Estado. Está establecido en el artículo 44 de la Constitución, y la Constitución también establece que el presidente de la República tiene iniciativa legislativa. Sin duda. ¿Qué pasa ante una institución cuyos órganos de primera y segunda instancia vienen desarrollando una actividad importante de investigación del hecho más importante de los últimos años? Y por otro lado, esa investigación que viene avanzando exitosamente es torpedeada permanentemente, de manera sistemática, por el fiscal de la Nación, con la complacencia y complicidad de la mayoría de la Junta de Fiscales Supremos, que no han hecho absolutamente nada para detener esta actividad, pudiendo hacerlo. En consecuencia, el presidente de la República, teniendo además los resultados del referéndum, que más del 85% de la población exige un cambio en el sistema actual de justicia, tiene que tomar medidas. Ya, pero ese es un razonamiento político. Yo le preguntaba por, digamos, el basamento constitucional. Digamos, decir, tengo 85% en el referéndum no es un argumento constitucional, ¿no? Claro, pero ante una situación donde el fiscal de la Nación actúa, en mi concepto, como aliado de las personas que son investigadas por graves hechos,
Sí. Entonces, ¿cuál es nuestra salida? Se dispone constitucionalmente de esa herramienta, es la pregunta. Esa es una herramienta que establece la Constitución. Ahora, si esto ocurriese y en efecto se suspendiera, vamos a imaginar que esto llega al Congreso, que se lo exonera de pase por comisiones, porque sería más o menos el íter habitual, ¿no es cierto? Iría a la Comisión de Constitución y alguna otra se evaluaría y después llegaría al Pleno, es decir, todo esto no ocurriría pasado mañana, que se suspenden sus funciones al fiscal de la Nación y a la Junta de Fiscales. Imaginemos que esto transcurra rápidamente, que se exonera del paso por comisiones. ¿Se puede en esa circunstancia deshacer lo hecho por Chávarri? Yo creo que ya el daño ya está hecho ya. Sí. Ha hecho esta decisión de apartar a los fiscales Vela y José Domingo Pérez, en mi concepto es un acto de impunidad. Lo que busca es la impunidad y lo que ha hecho es, de alguna forma, destruir los avances en la investigación. Eso ya está hecho. Ya está hecho. El daño ya se ocasionó, porque es muy difícil. Ni control de daños posible. Ni control que este viernes 11 sí. Los ejecutivos brasileños suscriban el acuerdo final de colaboración eficaz. Yo lo veo por el tema de tiempo y además porque se ha anunciado que va a hacerse público estos acuerdos preliminares, porque todavía no han sido firmados. Eso lo que va a ocasionar es una inobservancia por un lado de la ley, y los ejecutivos brasileños van a ver y evaluar la conveniencia o no de suscribir una colaboración eficaz ante un panorama tan incierto como vive el Perú. Pero lo más grave es que con este anuncio, el doctor Chávarri lo que está anunciando es que él, a partir de esta medida, él pasa a ser el jefe del equipo de investigación. O sea, en realidad él se está imponiendo como jefe del equipo de investigación. O sea, él va a dirigir la investigación por caso de Odebrecht cuando no es competencia del fiscal de la Nación. Porque se está suponiendo que los dos fiscales que van a reemplazar a Pérez Gómez y a Vela van a estar sometidos de una manera distinta a Chávarri, es decir, Almanza y Paucar son los dos fiscales, ¿no? Los fiscales Almanza y Paucar saben bien en qué temas no deben meterse, porque si no ya conocen el antecedente de los fiscales cesados. Saben qué cosas no deben preguntar y qué cosas no se deben investigar. La investigación va a seguir, entre comillas, como una obra teatral, pero con una finalidad política específica. ¿Y son actores eficaces de esa obra teatral, entiende usted, Paucar y Almanza? Espero que no. Espero que no, pero el solo hecho ya de retirar a José Domingo Pérez y a Vela, que vienen cumpliendo un trabajo exitoso, no porque ellos sean los únicos, sino que es un equipo, es una estructura. La continuidad es un problema. Exacto, es una teoría del caso lo que se viene a romper. Y entonces el daño que ha ocasionado el señor fiscal de la Nación con esta medida, él pienso que no se ha dado cuenta, pero es terrible, porque acá... ¿Piensa que no se ha dado cuenta realmente? Quiero pensar eso, porque los avances, los importantes avances de la investigación, en mi concepto, van a ser muy difíciles de recuperar en un tiempo, salvo que esta medida, en la apelación que van a plantear, pueda ser subsanada en un brevísimo plazo. Vamos a ir a ese terreno, pero antes de dejar a Paucar y Almanza, Almanza particularmente ha dicho que a la primera intromisión él renunciaría, que además está considerando dar un paso al costado hoy día mismo, que él piensa que tendría que haber existido continuidad en el caso, digamos, ha expresado signos externos de inconformidad con lo determinado por Chávarri. ¿Eso es parte del libreto del actor o de repente, en efecto, no es una persona complacida en el rol que le están asignando? ¿Qué garantía tenemos de que va a asumir con independencia si tenemos al fiscal de la Nación que está encima de la investigación, escudriñando y permanentemente pidiendo información, evaluaciones internas? ¿Con qué garantía de independencia puede trabajar un fiscal superior? ¿Qué cosa va a coordinar él si el fiscal de la Nación es el que va a tomar todas las decisiones? O sea, eso va a ser una obra teatral.
Entonces, ¿para qué hacemos una investigación que ya sabemos cuál va a ser el resultado final? La impunidad, pero la impunidad selectiva de determinados líderes políticos que todos ya conocemos. Acá lo que se quiere es hacer una investigación independiente, imparcial, objetiva, que llegue a descubrir la verdad. Eso es lo que los peruanos exigen. Y eso, lamentablemente, el señor fiscal de la Nación no quiere. Y quiere fiscales que sean dóciles y que él pueda, de alguna forma, direccionar su actividad. Y en esa cuestión no podemos transar. Ahora, mencionó usted la apelación a la que han hecho referencia y que debe formalizarse hoy día, tanto de Vela como de Pérez Gómez, a la determinación de Chávarri de removerlos. Es una apelación que se presenta ante la Junta de Fiscales, entiendo. Claro, va a la presidencia de la Junta de Fiscales Supremos, sí. Se da cuenta sí. Mañana mismo, si es que existe voluntad de que se tramite esto. Ajá, que es un condicional bien difícil de materializar nuevamente, ¿no? Bueno, por los antecedentes sí. Es muy difícil, sí. pero... Y resuelven los 4 fiscales supremos con la abstención del doctor Gonzalo Chávarri. Eso es lo que están pidiendo Vela. Es que ya no puede conocer él porque él emitió la resolución que es materia de impugnación. Es imposible que él pueda intervenir. Eso de suyo, o sea, no va a ocurrir, él no puede... Él no puede. Y si hay empate de 2-2 en esa Junta de Fiscales, ¿quién define? El doctor Pablo Sánchez. ¿Porque es el más antiguo? Es el más antiguo. Ajá. Y él sería el que presidiría la reunión. Ya. Ahora, primero, ¿este tipo de apelaciones son frecuentes? ¿Se han producido antes en la Fiscalía? No conozco antecedentes. Acá la Junta de Fiscales Supremos puede resolver, conocer, porque es un caso de mucha trascendencia, pero por otro lado tenemos lo que establece la Constitución Política, ¿no? La Constitución Política habla de pluralidad de instancias, o sea, toda decisión, y la decisión del señor fiscal de la Nación... No solamente en el Poder Judicial, sino también en la Fiscalía. En la Fiscalía es una decisión administrativa. Sí. Y en consecuencia, al haberse mencionado una serie de falencias y debilidades en esa decisión, en esa resolución, y están impugnando, en mi concepto, corresponde a la Junta de Fiscales Supremos evaluar los extremos que están mencionando los fiscales. Y entonces podría, digamos, en la eventualidad de que conozca esto la Junta de Fiscales, se produzca una votación con el aparente voto dirimente de quien presidiría la sala, si es que tomamos en cuenta, digamos, la manera como han procedido todos los integrantes de la Junta de Fiscales hasta el momento, procediese la impugnación, serían restituidos en su cargo y en sus responsabilidades. Se repone al estado anterior. Ajá. Y yo no espero que lleguen a un voto dirimente, inclusive puede salir por unanimidad. La discusión, el tema es muy claro. La debida motivación de una decisión, de una resolución, es una exigencia que establece la propia Constitución. La motivación de todo tipo de resoluciones, y lo ha señalado también el Tribunal Constitucional. En consecuencia, los señores fiscales Vela y José Domingo Pérez han señalado una serie de cuestionamientos a la decisión, una aparente motivación en base a hechos que inclusive ya han sido resueltos en otras instancias del Ministerio Público, por ejemplo, control interno. Sí. Entonces, lo cierto es que el doctor Gonzalo Chávarri no tiene una justificación motivada para poder haber tomado ese tipo de decisiones para apartar a los fiscales. Esa ha sido una decisión de carácter político. Y si fuesen efectivamente restituidos en sus cargos y encargos los 2 fiscales, ¿seguiría dañada la investigación ya de muerte, como usted menciona, o el acuerdo con Odebrecht? Depende del tiempo, pero depende... Hay una serie de mensajes. El entronizarlos y reincorporarlos en su trabajo puede ser un mensaje positivo de que se está restableciendo y que existe una continuidad en la investigación. Depende del trabajo. Yo creo que los fiscales no es tanto por lo que hablan ni por lo que expresan, sino en base sus obras expresan su conducta. En consecuencia, el trabajo que ellos vienen realizando debe mantenerse como un órgano técnico, profesional especializado. Lo que queremos son resultados en un plazo razonable. ¿Usted ve más esperanzas por el lado de la apelación que por el lado del proyecto que quiere llevar al Congreso, que llevará hoy día al Congreso el presidente Vizcarra? De que las cosas vuelvan... La apelación busca restablecer
el orden... el daño que se hizo para que ellos continúen con el trabajo, pero la situación del doctor Chávarri es insostenible, no puede continuar un minuto más en la Fiscalía. Y no hay forma, el daño que ha ocasionado al Ministerio Público es muy grande, y ya no hay forma de sostenerlo. O sea, lo que él ha hecho es debilitar toda la lucha anticorrupción que viene liderando el presidente Vizcarra. O sea, en vez de colaborar en un esfuerzo conjunto por obtener avances en la lucha contra la corrupción, lo que ha ocasionado es esta grave crisis que esperamos se supere pronto. Hay quienes consideran un desacierto las declaraciones del presidente Vizcarra ese mismo día por la mañana, diciendo que claro, él respetaba las instancias, pero que le parecía, estaba criticando en el fondo la naturaleza del acuerdo con Odebrecht, que Odebrecht no debería seguir contratando después de... Ese fue un comentario que estableció la atmósfera, el clima para lo que sucedería luego, ¿o no? Yo creo que fue un comentario torpe, dado un mal momento, ¿no? Además, el presidente de la República no puede estar también al detalle de todo lo que acontece y dar declaraciones como si fuera un cronista judicial. Él establece las líneas centrales de la lucha contra la corrupción. Él lidera, es la cabeza visible, pero no puede entrar en temas que él no conoce y no se da cuenta de la repercusión que puede ocasionar este tipo de declaraciones. Yo creo que han sido hechos totalmente aislados. La decisión han sido fiscal de la seguramente aislados, pero uno ha sido, digamos, ha creado la atmósfera, quizás no de manera voluntaria, por supuesto, para que se produjese lo segundo. Para que Chávarri se sintiera, digamos, bueno, en este clima yo puedo lanzar. Antes de las declaraciones ya el doctor Chávarri ya había tomado la decisión, tal es así que ya había hecho varias consultas con algunos fiscales superiores que no le aceptaron estos encargos que les estaba ofreciendo. La circunstancia de que esto fuese anunciado 4 horas antes de Año Nuevo, ¿no la interpreta usted como una expresión de la duda que tenía él, el temor de si avanzar o no avanzar en ese sentido, sino solamente la voluntad de camuflar dentro de la fiesta de fin de año y los fuegos artificiales lo que iba a generar la reacción que está generando de cualquier forma? Ha sido una decisión planificada al detalle y preparada, y obviamente lo que se ha pretendido es camuflarla dentro de un clima festivo que todos hemos celebrado, el advenimiento de un nuevo año, y como para que la noticia pase desapercibida, pero la reacción popular... No parece que haya pasado muy desapercibida, ¿no? No, ha sido muy grande y esto va a crecer cada día más. La gente está muy indignada porque es un acto de provocación además a la población, conociendo... el estado de ánimo. Claro, el estado de ánimo de la población. Y no es que uno apele a una denominada justicia popular, sino que la indiferencia a los temas anticorrupción ya cesó en el Perú. Hoy día es el punto número 1 en la agenda nacional y es un punto central. O sea, la opinión pública está muy atenta a lo que acontece en los procesos judiciales. Tal es así que, por ejemplo, la transmisión del canal del Poder Judicial ha tenido los más altos niveles de sintonía, nunca antes visto en el Perú, superando programas de mucha sintonía. Entonces, hay un cambio muy importante en toda la población. Entonces, que el doctor Chávarri pretenda paralizar una investigación tan importante por caso de corrupción, para mí es una provocación al pueblo peruano, y esto va a traer consecuencias. ¿En cuánto tiempo va a traer consecuencias? Bueno, ya sabemos las que usted considera que puede ocurrir en el acuerdo con Odebrecht, pero para Chávarri, ¿en cuánto tiempo va a traer consecuencias? Veremos el trámite. Hay varios actores. La Junta de Fiscales Supremos, que seguramente va a evaluar la apelación. Y también va a evaluar el apoyo que le vienen brindando al señor fiscal de la Nación, y tenemos al actor, el Ejecutivo y el Congreso de la República. Claro, que tiene también las acusaciones constitucionales, pero eso tiene un trámite más largo. Bien, le agradecemos mucho esta conversación al fiscal Avelino Guillén, y vamos a seguir conversando seguramente estos días, porque esto evidentemente no ha terminado. Nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.